En un mercado al borde de la quiebra, la historia de Don José revela cómo un acto de bondad desencadena un giro sorprendente. En medio de la crisis económica, él acoge a Marcos y Pedro en una noche de tormenta, sin imaginar que esto cambiaría su destino. Acompaña este viaje, donde cada desafío se convierte en una oportunidad. Prepárate para emocionarte con esta historia inspiradora. Suscríbete ahora y no te pierdas el desenlace sorprendente. El mercado de Don José estaba al borde de la quiebra. Las calles del barrio, antes llenas de vida, ahora resonaban con un vacío desolador. La fachada del mercado, antes vibrante, estaba descolorida y desgastada por el tiempo y el desánimo. Los estantes, casi vacíos, reflejaban la lucha diaria de Don José por mantener el negocio abierto. La crisis económica había golpeado duramente a los pequeños comerciantes, y la competencia de las grandes cadenas de supermercados solo empeoraba la situación. Los clientes que antes frecuentaban el mercado fielmente ahora preferían los precios más bajos y la mayor variedad de los competidores. Cada día que pasaba, la presión financiera aumentaba, y la esperanza de Don José disminuía, con la sombra del fracaso siempre presente. Sentado detrás del mostrador, Don José pasaba horas mirando hacia la puerta, esperando que algún cliente entrara. Pero el flujo de personas era cada vez menor. Los pocos que aún aparecían hacían compras mínimas, suficientes solo para lo básico del día a día. Las cuentas se acumulaban y los proveedores comenzaban a cobrar con más frecuencia. Las noches eran mal dormidas, y los días, una secuencia de frustraciones y preocupaciones. Recuerdos de tiempos mejores invadían su mente, trayendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Recordaba las risas de los clientes, los niños corriendo por los pasillos y las conversaciones animadas que formaban parte de la rutina del mercado. Ahora, el silencio predominaba, interrumpido solo por el sonido ocasional de la puerta abriéndose o por el ruido distante de los coches pasando por la calle. Sus pensamientos a menudo volvían a su familia. La pérdida trágica de su hijo era una herida que nunca había sanado completamente. Ese vacío parecía resonar en el estado del mercado, como si ambos reflejaran la ausencia y el sufrimiento de Don José. El dolor del recuerdo se mezclaba con la angustia del presente, creando un peso casi insoportable. Mirando los estantes vacíos y los pasillos desiertos, Don José se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener el mercado abierto. La idea de cerrar las puertas era dolorosa, pero parecía cada vez más inevitable. Sin embargo, a pesar de toda la adversidad, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a dejar apagar. Sabía que necesitaba un milagro, algo o alguien que pudiera traer un giro inesperado en su vida. Y fue en una noche de tormenta, con la lluvia golpeando fuerte en las ventanas del mercado, que ese milagro comenzó a tomar forma. Mientras cerraba el mercado, listo para otra noche de insomnio y preocupaciones, Don José vio algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Movidos por la desesperación y la necesidad, dos figuras buscaban refugio bajo la marquesina del mercado. Y en ese momento, la compasión y la humanidad de Don José serían puestas a prueba, dando inicio a una nueva y sorprendente jornada. Esa noche de lluvia torrencial, mientras cerraba las puertas del mercado, Don José notó un movimiento en la oscuridad. Debajo de la marquesina, acurrucados y tratando de protegerse de la tormenta, estaban un hombre de apariencia desgastada y un niño. El hombre parecía perdido, y el niño, con los ojos grandes y llenos de inocencia, agarraba la mano de su padre con fuerza. La visión del niño trajo recuerdos dolorosos del hijo de Don José, que había fallecido trágicamente años atrás. Sintiendo un impulso de compasión, se acercó cautelosamente. «Oigan, ¿necesitan un lugar donde quedarse?», preguntó Don José, tratando de sonar lo más acogedor posible. El hombre levantó los ojos, sorprendido y un poco desconfiado. La tormenta había empapado sus ropas, dejándolo aún más vulnerable. «Sí, señor, cualquier lugar que nos resguarde de la lluvia», respondió, con un tono de voz que mezclaba gratitud y cansancio. Don José hizo un gesto para que entraran. El mercado, ahora cerrado para los negocios, aún era un refugio del clima implacable. En el almacén, a pesar del desorden y el frío, había un techo que podría ofrecerles algo de protección. El hombre y el niño siguieron a Don José en silencio, sus ropas goteando agua en el suelo. «Me llamo José». «¿Y ustedes?», preguntó, mientras encendía una lámpara tenue en el almacén. «Soy Marcos»,
y este es mi hijo, Pedro. Estamos pasando por tiempos difíciles, respondió el hombre, acomodando la chaqueta mojada de Pedro. Entiendo, siéntanse cómodos aquí. No es mucho, pero al menos está seco, dijo don José, intentando ofrecer algún consuelo. Pedro, a pesar de la situación, miró alrededor con curiosidad. Sus ojos brillaban en la penumbra, y esbozó una sonrisa tímida que iluminó brevemente el ambiente. Don José sintió un nudo en el corazón. La inocencia de Pedro le recordaba lo que había perdido, pero también despertaba un deseo de ayudar. Muchas gracias, señor José. No tenemos cómo agradecerle, dijo Marcos, con la voz entrecortada por la emoción. No se preocupen por eso ahora. Mañana veremos qué hacer. Por el momento, descansen, respondió don José, antes de dejarlos en el almacén y cerrar la puerta. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de la lluvia golpeando en el techo, don José pensó en el rumbo inesperado que su vida estaba tomando. No lo sabía aún, pero esa decisión de ofrecer refugio a Marcos y Pedro sería el inicio de una transformación profunda, no solo para el mercado, sino también para él mismo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una convivencia silenciosa, pero significativa. Marcos, agradecido por el refugio, comenzó a ayudar con pequeñas tareas en el mercado. Aunque inicialmente dudoso, don José permitió que organizara algunos estantes y limpiara los pasillos. Marcos demostró ser eficiente y hábil, rápidamente mostrando ser una ayuda valiosa. Pedro, por su parte, con su alegría contagiosa, trajo una nueva energía al ambiente. Los clientes que aún frecuentaban el mercado no pudieron dejar de notar al niño siempre dispuesto a ayudar, cargando bolsas o simplemente conversando con los clientes. Su presencia comenzó a cambiar la dinámica del mercado, trayendo un poco de vida al lugar. Sin embargo, la presencia de Marcos y Pedro no fue bien vista por todos. La comunidad, dividida, expresaba sus opiniones de maneras diversas. Algunos clientes elogiaban a don José por su bondad, mientras otros murmuraban críticas y miraban con desconfianza a los recién llegados. Esta división reflejaba la complejidad de las relaciones humanas en tiempos de crisis, donde la solidaridad a menudo es opacada por el prejuicio y la desconfianza. A pesar de las críticas, don José sentía que había hecho lo correcto. Cada día, veía cómo la presencia de Marcos y Pedro estaba comenzando a revitalizar no solo el mercado, sino también su propia vida. La esperanza que pensaba haber perdido comenzaba a resurgir, tímida, pero presente. Y así, bajo el techo del pequeño mercado, comenzaba a formarse una nueva historia, tejida por actos de compasión y resiliencia, prometiendo un cambio que ninguno de ellos podría prever. En los días siguientes, la presencia de Marcos y Pedro trajo una nueva dinámica al mercado de don José. Marcos, agradecido por el refugio y la oportunidad de empezar de nuevo, se dedicó en cuerpo y alma a ayudar. Organizaba los estantes, limpiaba los pasillos y sugería mejoras, utilizando habilidades adquiridas en su pasado. Su eficiencia y dedicación pronto llamaron la atención de don José, que comenzó a confiar cada vez más en su nuevo ayudante. Pedro, con su energía y alegría contagiosa, rápidamente se ganó el corazón de los clientes. Ayudaba a cargar bolsas, ofrecía sonrisas y hacía pequeños favores, siempre con una actitud positiva que parecía iluminar el ambiente. Don José, al ver la interacción del niño con los clientes, no pudo evitar emocionarse. El niño traía una luz que él no veía desde hacía mucho tiempo en su mercado. Sin embargo, no todos veían la situación con los mismos ojos. La comunidad, ya dividida por la crisis, también se dividió en cuanto a la presencia de Marcos y Pedro. Algunos clientes elogiaban a don José por su generosidad y veían la presencia de los dos como un soplo de esperanza y renovación. Comentaban cómo Pedro alegraba el mercado y cómo Marcos, con su arduo trabajo, estaba ayudando a mejorar el negocio. Por otro lado, había quienes murmuraban críticas y miraban con desconfianza a los recién llegados. Susurros de prejuicio y descontento circulaban por el barrio. Algunos acusaban a don José de poner a todos en riesgo al acoger a extraños. Otros simplemente no les gustaba la idea de ver a alguien de fuera ganando espacio y confianza. Las voces críticas eran bajas, pero penetrantes, creando un ambiente de tensión e incertidumbre. Marcos, consciente de las reacciones mixtas, intentaba mantenerse discreto y enfocado en el trabajo. Sabía que la única manera de ganarse la confianza de todos era a través de sus acciones.
trabajando codo a codo con don José, implementó pequeños cambios que comenzaron a hacer la diferencia. Organizó promociones, reordenó productos para facilitar el acceso e introdujo ideas que hicieron el mercado más atractivo para los clientes. Mientras tanto, Pedro continuaba siendo una presencia positiva, tratando de ignorar las miradas críticas y concentrándose en las personas que apreciaban su ayuda. Su sonrisa era una constante, un recordatorio de que la bondad y la inocencia aún podían prevalecer en tiempos difíciles. La división en la comunidad también reflejaba la complejidad de las relaciones humanas en tiempos de crisis. Mientras algunos se encerraban en sus prejuicios y miedos, otros se abrían a la compasión y la solidaridad. Y en ese caldero de emociones, el mercado de Don José se convertía en un microcosmos de los desafíos que enfrentaba la sociedad. A pesar de las dificultades, la presencia de Marcos y Pedro estaba comenzando a hacer una diferencia tangible. Los cambios implementados por Marcos atraían a más clientes y aumentaban las ventas. Los clientes antiguos volvían, curiosos por ver las novedades y atraídos por las promociones inteligentes. Poco a poco, el mercado recobraba vida, y con él, la esperanza de Don José se fortalecía. Un día, mientras organizaban el inventario, Marcos decidió abrir su corazón a Don José. Le contó su historia con detalles dolorosos, como había sido un empresario exitoso, con una vida cómoda, hasta que la tragedia lo golpeó. La muerte de su esposa en un accidente lo dejó devastado, incapaz de mantener su negocio y su cordura. Vagó sin rumbo con Pedro, tratando de encontrar un nuevo comienzo, hasta que la suerte, o tal vez el destino, lo llevó a la ciudad y al mercado de Don José. Don José escuchó atentamente, con el corazón cargado de empatía. Sabía lo que era perder a un ser querido y entendía el dolor que consumía a Marcos. Y allí, en medio de las cajas del inventario, surgió una comprensión profunda entre los dos hombres, unidos por sus pérdidas y por la voluntad de reconstruir sus vidas. Esa revelación reforzó la determinación de Don José de darle a Marcos y Pedro la oportunidad que tanto necesitaban. Vio en Marcos no solo a un hombre necesitado, sino a un socio de valor incalculable, alguien que podría ayudar a transformar su mercado y su vida. Y así, incluso con la división y el prejuicio de la comunidad, se formaba una nueva alianza, basada en la compasión, la resiliencia y la esperanza de un futuro mejor. En una mañana especialmente agitada, Don José llegó al mercado y notó un cambio inmediato. Los estantes, que antes estaban desorganizados y con pocos productos, ahora estaban arreglados de manera estratégica y atractiva. Había carteles coloridos anunciando promociones especiales, y los productos se exhibían de manera que captaran la atención de los clientes. Todo parecía más vibrante, más vivo. Era como si, de repente, el mercado hubiera renacido. Marcos, con su conocimiento adquirido en años de experiencia empresarial, había trabajado incansablemente durante la madrugada. Don José, al ver el resultado del esfuerzo de Marcos, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Nunca había visto su mercado tan bien organizado y acogedor. «Marcos, esto es increíble», exclamó Don José, con una sonrisa en el rostro. «Gracias, Don José. Pensé que algunos cambios podrían ayudar a atraer más clientes», respondió Marcos, con una mirada modesta pero satisfecha. Ese día, el flujo de personas en el mercado fue sorprendente. Clientes antiguos volvieron, curiosos por ver los cambios, y nuevos clientes fueron atraídos por las promociones inteligentes y la nueva disposición de los productos. El mercado, que antes parecía destinado al fracaso, ahora estaba lleno de vida y energía. Los cambios hechos por Marcos no eran solo estéticos. Había introducido estrategias de marketing que aumentaban la rotación de productos, evitaban desperdicios y maximizaban las ganancias. Don José, observando el impacto positivo de estas alteraciones, sintió una esperanza renovada. Veía en Marcos no solo a un necesitado, sino a un hombre con una valiosa experiencia y una determinación admirable. Los clientes, al percibir las mejoras, comenzaron a comentar positivamente. La noticia se esparció por el barrio, y pronto, el mercado de Don José se convirtió en tema de conversación entre los vecinos. La presencia de Pedro también contribuyó a esta nueva fase. Con su manera encantadora y servicial, ayudaba a los clientes, difundiendo una sensación de acogida y familiaridad. La comunidad, que inicialmente estaba dividida en cuanto a la presencia de Marcos y Pedro, empezó a cambiar de opinión.
Los murmullos de crítica y desconfianza disminuyeron, dando lugar a palabras de apoyo y reconocimiento. La gente se dio cuenta de que la contribución de Marcos no solo estaba salvando el mercado, sino también fortaleciendo la economía local y el espíritu comunitario. Un día, una de las antiguas clientas, doña Carmen, una señora mayor que siempre había sido muy crítica, se acercó a don José con una sonrisa en el rostro. José, estaba equivocada sobre Marcos. Él ha traído una nueva vida a este mercado. Estoy muy feliz de ver esto, dijo ella, sosteniendo una bolsa llena de productos. Don José, con lágrimas en los ojos, agradeció el apoyo. Sabía que ese cambio no era solo el resultado del arduo trabajo, sino también de la bondad y la solidaridad que había mostrado al acoger a Marcos y Pedro. Las ventas continuaron creciendo, y el mercado comenzó a prosperar como nunca antes. Con las ganancias, don José pudo invertir en mejoras adicionales, expandiendo la variedad de productos y ofreciendo más opciones a los clientes. También comenzó a planear eventos comunitarios en el mercado, como ferias y pequeñas festividades, fortaleciendo aún más los lazos con los residentes del barrio. Marcos, al ver el impacto de sus acciones, se sintió parte de algo más grande. Ese mercado no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de resiliencia y esperanza. Él y Pedro encontraron un nuevo hogar y una nueva vida allí, y eso les daba un propósito renovado. Don José, observando la transformación a su alrededor, se dio cuenta de que su decisión de ayudar a Marcos y Pedro había sido la mejor que podría haber tomado. La presencia de ellos no solo salvó el mercado, sino que también trajo una nueva energía y un nuevo sentido a su vida. Juntos, transformaron el simple mercado en un próspero negocio y en un símbolo de solidaridad y perseverancia. La comunidad, ahora unida y fortalecida, veía en el mercado de don José un faro de esperanza y un ejemplo de cómo, incluso en las peores tormentas, la bondad y la determinación pueden traer una nueva luz. Mientras organizaban el inventario juntos en un día particularmente tranquilo, Marcos decidió que era hora de abrir su corazón a don José. Las noches pasadas en el depósito del mercado habían estado llenas de pesadillas y recuerdos dolorosos, y sentía que debía compartir su historia con el hombre que le había dado una nueva oportunidad. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba enfrentar su pasado. Don José, necesito contarle algo, comenzó Marcos, vacilante. Don José, percibiendo el tono serio en la voz de Marcos, dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él, con una mirada de comprensión y paciencia. Claro, Marcos. Puedes hablar. Marcos respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Los recuerdos volvieron a su mente con una intensidad casi abrumadora. Antes de llegar aquí, era un empresario exitoso. Tenía una vida cómoda, una hermosa casa y, sobre todo, una familia que amaba. Mi esposa, Ana, y yo éramos inseparables. Teníamos planes, sueños, hasta que un día todo cambió. Don José escuchaba atentamente, sintiendo el peso de las palabras de Marcos. Sabía que el hombre estaba a punto de revelar algo muy doloroso. Ana murió en un accidente de coche. Fue tan repentino, tan injusto. Ella volvía a casa después de un viaje de trabajo. Recibí la noticia en medio de una reunión importante, y en ese momento, mi mundo se derrumbó. Quedé devastado, incapaz de lidiar con el dolor y la pérdida. Mi negocio comenzó a desmoronarse junto conmigo. Perdí clientes, contratos y, eventualmente, la empresa. Marcos hizo una pausa, sus manos temblando levemente. Los ojos de don José estaban llenos de empatía y tristeza. Pedro tenía solo 5 años en esa época. Perdió a su madre y, en cierto sentido, también perdió a su padre. Estaba tan inmerso en mi propio dolor que no podía ser el padre que él necesitaba. Vagamos sin rumbo, intentando encontrar un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. Llegamos a esta ciudad hace unos meses, pero la suerte parecía habernos abandonado. Fue entonces cuando encontramos su mercado, don José. Y su generosidad nos dio una nueva esperanza. Don José sintió un nudo en el corazón. Sabía lo que era perder a alguien amado, y el dolor de Marcos resonaba profundamente dentro de él. Marcos, lamento mucho todo lo que has pasado. No puedo imaginar el dolor de perder a alguien tan querido. Pero me alegra saber que, de alguna manera, pude ayudaros a ti y a Pedro. Habéis traído una nueva vida a mi mercado,
y no puedo expresar cuánto te agradezco por eso. Marcos esbozó una tímida sonrisa, sintiendo cómo se aliviaba un peso de sus hombros. La aceptación y comprensión de don José significaban más de lo que podía expresar con palabras. Gracias, don José. No tienes idea de lo mucho que esto significa para nosotros. Prometo que seguiré dando lo mejor de mí para que este mercado prospere. Y, quién sabe, algún día realmente podamos empezar de nuevo, como una nueva familia. Don José asintió, emocionado. Sabía que la presencia de Marcos y Pedro en el mercado había sido un regalo inesperado, una oportunidad de redención para todos ellos. En los días que siguieron, la relación entre don José y Marcos se fortaleció aún más. Ahora, conociendo la historia de Marcos, don José sentía un vínculo más profundo con él. Veía más allá del trabajador dedicado y veía al hombre que cargaba con un dolor inmenso, pero también con una fuerza extraordinaria. Con esta nueva comprensión, don José dio más libertad a Marcos para implementar sus ideas. Las ventas continuaron creciendo, atrayendo cada vez a más clientes. La comunidad, al ver la recuperación del mercado, comenzó a respetar y apoyar la decisión de don José. El mercado no solo sobrevivió, sino que prosperó, transformándose en un símbolo de resiliencia y esperanza. Marcos y Pedro encontraron un nuevo hogar y una nueva vida. La colaboración entre ellos se fortaleció, y juntos, transformaron el simple mercado en una red de éxito, mostrando que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Con la nueva comprensión entre don José y Marcos, el mercado siguió prosperando de maneras que nadie podría haber previsto. La confianza de don José en Marcos crecía cada día, y le dio luz verde para que implementara todas sus ideas. Los cambios eran visibles, la organización del espacio, las promociones creativas y las estrategias de marketing hacían que el mercado fuera cada vez más atractivo para los clientes. El impacto positivo de estos cambios era innegable. Las ventas aumentaban y el flujo de clientes crecía cada semana. Las estanterías, antes vacías y desorganizadas, ahora estaban siempre bien surtidas y ordenadas de manera atractiva. La variedad de productos también aumentó, atrayendo a un público más diverso y leal. Don José, quien antes temía por el futuro del mercado, ahora veía con optimismo las posibilidades que se les abrían. La comunidad, que inicialmente se había dividido respecto a la presencia de Marcos y Pedro, comenzó a cambiar de opinión. Los murmullos de desconfianza fueron reemplazados por palabras de elogio y reconocimiento. La gente percibía que los cambios traídos por Marcos no solo salvaban el mercado, sino que también traían beneficios directos para la economía local y el espíritu comunitario. Los clientes antiguos regresaban, acompañados de nuevos rostros, atraídos por la creciente reputación del mercado. Las promociones bien planeadas y la calidad de los productos fidelizaban a la clientela, y el boca a boca hacía su papel, difundiendo la noticia del renacimiento del mercado de don José. Doña Carmen, antes una de las más críticas, ahora se había convertido en una de las más fervientes defensoras del mercado, siempre elogiando la calidad de los productos y la atención cordial. Marcos, ahora con la confianza de don José y el respeto de la comunidad, se sentía parte de algo más grande. Ese mercado no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de resiliencia y esperanza. Había encontrado un propósito renovado y una nueva familia en don José y Pedro. El vínculo entre ellos se fortalecía, y la asociación mostraba ser cada vez más fructífera. Pedro, con su energía contagiosa, seguía siendo una presencia positiva en el mercado. Su alegría y disposición para ayudar lo convertían en un favorito entre los clientes, especialmente los más jóvenes. Siempre tenía una palabra amable o un gesto de ayuda para ofrecer, y su presencia iluminaba el ambiente, trayendo un toque de ligereza y alegría al día a día del mercado. Con el tiempo, el mercado de don José se transformó en un punto de referencia en la comunidad. Ya no era solo un lugar para comprar alimentos, sino un lugar donde las personas se sentían acogidas y valoradas. El mercado organizaba eventos comunitarios, como ferias de productos locales, pequeñas festividades e incluso talleres de cocina, creando un sentido de pertenencia y unión entre los residentes del vecindario. Don José, observando la transformación a su alrededor, sentía una profunda gratitud y una renovada esperanza. Sabía que nada de esto habría sido posible sin la ayuda de Marcos y Pedro. Habían traído una nueva vida al mercado y a su propia existencia, mostrando que, incluso en las peores tormentas, la bondad y la determinación podían traer una nueva luz.
La historia de Marcos también inspiraba a otros. Su trayectoria de éxito y caída, seguida de un nuevo comienzo difícil pero lleno de esperanza, servía de ejemplo para muchos que enfrentaban sus propias dificultades. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, mostrando que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo, siempre y cuando se tenga coraje y apoyo para seguir adelante. El mercado, ahora un negocio próspero, comenzó a expandirse. Don José y Marcos abrieron una segunda sucursal en un vecindario cercano, aprovechando el éxito del primer mercado. La nueva tienda seguía los mismos principios de calidad, acogida e innovación, y rápidamente ganó la confianza de los clientes locales. Con el crecimiento del negocio, Don José y Marcos pudieron emplear a más personas, ofreciendo oportunidades de trabajo para otros que, como ellos, necesitaban una oportunidad. Esta expansión no solo consolidaba el éxito del mercado, sino que también ampliaba su impacto positivo en la comunidad. Don José, Marcos y Pedro encontraron más que éxito comercial. Habían construido un hogar y una familia unidos por la solidaridad y el amor. Y juntos, habían transformado un simple mercado en un símbolo de resiliencia, demostrando que, incluso en las peores tormentas, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Gracias por seguir esta emocionante e inspiradora historia del mercado de Don José. Esperamos que te hayas sentido conmovido por este viaje de resiliencia, esperanza y compasión que compartimos. Historias como estas nos recuerdan la importancia de la solidaridad y cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Queremos conocer tu opinión y cómo esta historia te impactó. Y para seguir recibiendo más historias inspiradoras, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Hasta el próximo video.